Dicen que las empleadas domésticas lo ven todo, pero no dicen nada. Que son invisibles, que no piensan, que solo sirven. Pero, ¿qué pasa cuando una de ellas decide dejar de callar? ¿Qué ocurre cuando el silencio deja de ser obediencia y se convierte en estrategia? Lo que hizo con su silencio fue cambiar su destino, aunque nadie lo notó. Ella cambió su destino sin hacer ruido, sin venganza aparente, sin gritar, y eso fue precisamente lo que la volvió peligrosa. La verdad salió a la luz el día que se cansó de ser la sombra de una casa que no le pertenecía. No era una simple empleada, era una mujer con una mente brillante escondida detrás de la humildad. Su humildad escondía poder, un poder que la patrona jamás imaginó que existía. Jamás imaginaron esto, que quien lavaba los platos sería quien limpiaría también las mentiras. Y así, sin que nadie lo sospechara, su venganza fue perfecta. Esta no es una historia de odio, sino de inteligencia. No es la historia de una víctima, sino de una estratega que aprendió a jugar en silencio mientras todos la subestimaban. Lo que escondían aquellos insultos, aquellas risas, era miedo. Porque el poder que nace del respeto propio no necesita permiso para brillar. Todo se reveló cuando ella decidió que el dolor no sería su final, sino su punto de partida. El día que todo cambió, la patrona aún creía tener el control. Pero en realidad, ya lo había perdido hacía mucho. Y mientras todos bajaban la guardia, ella construía su libertad paso a paso, sin testigos, sin aplausos, pero con la certeza de que su historia algún día sería contada. Un secreto bien guardado estaba a punto de salir a la luz, y nadie estaba preparado para lo que venía. El ruido de los tacones sobre el mármol marcaba el ritmo del desprecio. Ella, con las manos húmedas de jabón y cansancio, escuchaba los regaños de la patrona sin levantar la vista. «Eres lenta e inútil, ni para limpiar sirves», le dijo con esa voz fría que dolía más que un golpe. Pero algo cambió en ese instante. La verdad salió a la luz dentro de ella, no era torpeza lo que cargaba, sino hartazgo. Ella cambió su destino sin pronunciar palabra, solo respirando hondo y mirando sus manos, las mismas que sostenían la casa entera. No era una simple empleada, era una mujer con historia, con heridas, con sueños que nadie veía. Lo que hizo con su silencio fue más fuerte que cualquier grito, decidió no volver a permitir que la humillaran sin razón. Y así, sin saberlo, comenzó el día que todo cambió. Lo que escondían esas paredes era un hábito cruel, la costumbre de creerse superior. Cada mañana, la patrona encontraba placer en marcar jerarquías. Pero esa vez, cuando bajaron la guardia, algo en los ojos de la empleada se encendió. Era un brillo nuevo, casi peligroso. Ella cambió su destino al entender que el respeto no se pide, se impone con hechos. La empleada tenía razón cuando pensó que el poder no está en el dinero, sino en la dignidad. Su humildad escondía poder, y ese poder empezó a florecer despacito, como una semilla que brota en silencio. Jamás imaginaron esto, que detrás del delantal había una mente despierta y un corazón valiente dispuesto a renacer. Mientras fregaba los platos, su mente viajaba lejos, hacia una vida distinta. Soñaba con estudiar, con tener su propio negocio, con que su nombre no se dijera con lástima sino con respeto. Un secreto bien guardado, se decía a sí misma, es lo que soy capaz de hacer si me lo propongo. Lo que hizo con su silencio fue observar, aprender, anotar mentalmente cada error de su patrona. Ella cambió su destino desde adentro, transformando el dolor en impulso. La sorpresa de su vida sería descubrir que la humillación fue solo el principio de su fortaleza. La verdad salió a la luz esa misma tarde, aunque nadie lo notó, había despertado una mujer imposible de detener. El día que todo cambió no tuvo música ni testigos. Solo una lágrima callada que cayó en el agua del fregadero y se mezcló con el jabón. Allí entendió que llorar no era debilidad, era limpieza. La empleada tenía razón, dirían algún día. Lo que escondían sus ojos cansados era un plan. No de venganza inmediata, sino de superación silenciosa. Cuando bajaron la guardia, ella empezó a escuchar conversaciones, a notar documentos, a hilar coincidencias. Su humildad escondía poder, y cada gesto de desprecio era un ladrillo en el muro de su nueva vida. Jamás imaginaron esto, que aquella mujer invisible estaba a punto de escribir su propia historia. Esa noche antes de dormir, miró sus manos otra vez. Las mismas que servían café, planchaban camisas y limpiaban el suelo. Estas manos van a cambiar mi vida, se prometió. Lo que hizo con su silencio fue trazar su destino.
No necesitaba testigos, solo fe en sí misma. La verdad salió a la luz en su corazón, ya no era la víctima, era la autora de lo que venía. No era una simple empleada, era una mujer que, desde la oscuridad de una cocina, había decidido brillar. La sorpresa de su vida aún no había llegado, pero ella ya la sentía cerca. Su venganza fue perfecta porque empezó con una decisión: respetarse a sí misma, incluso cuando nadie más lo hacía. El silencio se volvió su mejor aliado. Lo que hizo con su silencio fue tejer un plan que nadie sospechó, ni siquiera la patrona que se creía dueña de todo. Ella cambió su destino en la quietud de las madrugadas, mientras pensaba en cómo transformar el dolor en estrategia. No era una simple empleada, era una mujer observadora, paciente, con una inteligencia que el desprecio había subestimado. Lo que escondían sus miradas discretas era la semilla de una venganza perfecta. La verdad salió a la luz dentro de su mente: el poder no se grita, se demuestra con resultados. Su humildad escondía poder, y cada palabra amable que decía era una máscara bien puesta. Cuando bajaron la guardia, ella ya estaba 10 pasos adelante, tomando nota de cada debilidad de la casa. El día que todo cambió empezó con una sonrisa falsa. La patrona altiva hablaba por teléfono, sin notar que cada frase era memorizada por aquella mujer callada. La sorpresa de su vida será darse cuenta de quién soy en realidad, pensó mientras servía el desayuno. La empleada tenía razón: quien calla no siempre acepta, a veces solo espera el momento adecuado. Lo que escondían los armarios, las llaves, los papeles, se volvió su territorio secreto. Su venganza fue perfecta porque no buscaba destruir, sino recuperar su poder. Jamás imaginaron esto, que aquella mujer que servía el café sería quien un día voltearía la mesa. Todo se reveló en la serenidad de sus gestos, en la calma con la que fingía obedecer. Cada noche, después de su jornada, se sentaba frente al pequeño cuaderno que había comprado en una tienda de barrio. Allí escribía nombres, horarios, detalles, fechas y pequeñas frases que solo ella entendía. Un secreto bien guardado, pensaba, vale más que 1000 gritos. Lo que hizo con su silencio fue entrenarse para algo grande. No planeaba una venganza violenta, sino precisa, limpia, casi elegante. Ella cambió su destino al darse cuenta de que el conocimiento era su arma más poderosa. La verdad salió a la luz en su interior: no necesitaba venganza, necesitaba justicia. Pero si el universo no la traía, ella la fabricaría con sus propias manos. En los pasillos de la casa, empezó a notar grietas. Conversaciones a media voz, llamadas borradas, sobres que llegaban sin remitente. Lo que escondían los patrones era más oscuro de lo que imaginaba. La empleada tenía razón al pensar que la arrogancia siempre termina revelándose sola. El día que todo cambió se acercaba, aunque ninguno lo percibía. Su humildad escondía poder, y ahora lo usaba con precisión quirúrgica. Cuando bajaron la guardia, ella ya había descubierto el punto débil: una mentira financiera que sostenía la fachada de perfección. Todo se reveló en su mente como una película, y en silencio comenzó a escribir el final que todos merecían. Lo que hizo con su silencio fue tan sutil que parecía invisible. Cada acto, cada palabra medida, formaba parte de su estrategia. Ella cambió su destino sin vengarse con odio, sino con inteligencia. La verdad salió a la luz en su corazón: no era esclava del dolor, era la arquitecta de su libertad. No era una simple empleada, y pronto el mundo lo sabría. La sorpresa de su vida sería ver que todo lo que había soportado se convertiría en su triunfo. Su venganza fue perfecta, no por castigo, sino por redención. Y mientras la casa dormía, ella sonreía sabiendo que, cuando llegara el momento, todo se reveló, y nada volvería a ser igual. La casa amaneció en silencio, un silencio diferente, espeso, casi premonitorio. La patrona caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con voz temblorosa. Todo se reveló, pensó la empleada mientras servía el café, sin levantar la vista. Lo que escondían esos movimientos apresurados era desesperación. La verdad salió a la luz por sí sola, empujada por los errores que comete quien se siente intocable. Ella cambió su destino al decidir no intervenir, bastaba con mirar cómo la soberbia hacía su trabajo. Cuando bajaron la guardia, todo se vino abajo. Jamás imaginaron esto, que la mujer que limpiaba sus huellas sería testigo de su caída. Su humildad escondía poder, y ese poder era ahora una calma que intimidaba.
Esa mañana llegaron los abogados, después la policía, y por último, el silencio incómodo de quienes sabían la verdad. La sorpresa de su vida, pensó la empleada, observando a la patrona firmar papeles con las manos temblando. La empleada tenía razón, la vida cobra con intereses. Lo que hizo con su silencio fue justicia sin gritos. No era una simple empleada, era la pieza invisible que movió todo el tablero. Su venganza fue perfecta porque nunca tuvo que ensuciarse, solo esperó. El día que todo cambió no necesitó palabras, bastó una mirada, un gesto, los había guardado en el alma. Todo se reveló entre suspiros y culpas. Ella cambió su destino mirando cómo el orgullo se desmoronaba frente a sus ojos. La patrona intentó culparla. Dijo que la habían traicionado, que alguien dentro de la casa la había delatado. Y quizás tenía razón. Pero la verdad salió a la luz sola, como si la justicia hubiera tomado forma humana. Lo que escondían sus mentiras terminó devorándolas, pensó la empleada mientras doblaba la ropa una última vez. Su humildad escondía poder, y esa fortaleza le permitió no celebrar, solo respirar. La empleada tenía razón al creer que no hacía falta destruir a nadie, la verdad lo hace sola. Jamás imaginaron esto, pero ella ya no sentía rencor. Lo que hizo con su silencio fue proteger su paz, no alimentar su odio. El caos se apoderó de la mansión. Periodistas afuera, murmullos adentro, llamadas sin respuesta. Ella, en medio de todo, seguía su rutina como si nada. No era una simple empleada, se repetía, con esa mezcla de orgullo y calma. La sorpresa de su vida no fue ver caer a la patrona, sino comprobar que el respeto que tanto esperó, ahora lo sentía dentro. El día que todo cambió comprendió que la verdadera victoria no era verla sufrir, sino verla pequeña frente a sus propios errores. Todo se reveló, el dinero mal habido, las mentiras, los engaños. Su venganza fue perfecta, no porque la planeó, sino porque la vida la ejecutó con precisión divina. Cuando bajaron la guardia, ella recogió sus cosas. No lo hizo con prisa, ni con rabia. Caminó por la casa por última vez, mirando los rincones donde había llorado, reído y soñado en silencio. La verdad salió a la luz, y con ella, la libertad. Su humildad escondía poder, y ese poder era su dignidad intacta. Lo que hizo con su silencio fue dejar huella, una lección para quien creyó que podía humillar sin consecuencias. Ella cambió su destino sin mirar atrás, sabiendo que el ciclo estaba cerrado. Jamás imaginaron esto, que la empleada, la mujer invisible, se iría erguida, victoriosa, dejando tras de sí un eco imposible de olvidar. El sol entraba por la ventana del pequeño apartamento donde ahora vivía. No había mármol, ni sirenas de lujo, ni relojes caros. Pero había paz, y eso bastaba. La verdad salió a la luz no en los periódicos, sino en su propio corazón. Ella cambió su destino, no con dinero, sino con libertad. Su humildad escondía poder, y ese poder la había llevado hasta allí, un lugar modesto pero suyo. No era una simple empleada, era una mujer que había sobrevivido al desprecio y lo había convertido en sabiduría. Lo que hizo con su silencio fue aprender a esperar el momento justo para florecer. La sorpresa de su vida fue descubrir que no necesitaba destruir para ganar, solo tenía que soltar lo que la oprimía. Cada mañana se levantaba temprano por costumbre, pero ahora no para servir, sino para crear. Había abierto un pequeño servicio de limpieza con su nombre, y las vecinas la respetaban. Ella cambió su destino, decían, admirando su constancia. Lo que escondían sus ojos serenos era gratitud. La empleada tenía razón, el respeto verdadero no se impone, se gana. El día que todo cambió comprendió que su historia podía inspirar a otras mujeres. Jamás imaginaron esto, pero su humildad se había convertido en ejemplo. Todo se reveló cuando entendió que el verdadero triunfo no está en ver caer al otro, sino en levantarse uno mismo. A veces recordaba la mansión. No con odio, sino con distancia. Lo que escondían aquellos muros ahora le parecía ajeno, parte de una vida que ya no le pertenecía. Su venganza fue perfecta, pensaba, porque no dejé que me cambiara el alma. Su humildad escondía poder, y en ese poder encontró su propósito. La verdad salió a la luz el día que se miró al espejo y no vio a una empleada, sino a una mujer completa. No era una simple empleada, era una maestra de la paciencia, del silencio, de la dignidad. Lo que hizo con su silencio fue sembrar respeto donde antes había desprecio. Y el fruto de esa siembra era libertad.
Cuando bajaron la guardia, el mundo se dio cuenta de ella. Empezaron a llamarla para dar charlas, para contar su historia, para inspirar a otras trabajadoras. Todo se reveló, no como un escándalo, sino como una lección. La sorpresa de su vida fue descubrir que el dolor que un día la aplastó, ahora levantaba a otras. Ella cambió su destino una y otra vez, cada vez que alguien le decía gracias por no rendirte. La empleada tenía razón, las heridas se convierten en alas cuando decides sanar. Su humildad escondía poder, y ese poder ya no se podía callar. El día que todo cambió por última vez fue el más simple, una tarde cualquiera, tomando café, mientras veía el atardecer. Entendió que la vida le había devuelto todo lo que merecía. La verdad salió a la luz no con ruido, sino con calma. Lo que escondían sus cicatrices era historia, y en esa historia había redención. No era una simple empleada, era una mujer que había encontrado su voz. Su venganza fue perfecta porque fue silenciosa, porque no necesitó aplausos, solo coherencia. Ella cambió su destino y el de muchas más. Y mientras el sol se escondía, sonrió sabiendo que su humildad no fue debilidad, sino el arma más poderosa que tuvo. Dicen que el silencio no tiene voz, pero el de ella habló más fuerte que cualquier grito. Porque a veces el poder no está en responder, sino en observar y esperar. La verdad salió a la luz, y cuando todo se reveló comprendimos que las personas más subestimadas suelen ser las que más fuerza esconden. Ella cambió su destino sin pedir permiso, sin buscar venganza, simplemente decidió que su dolor ya no dictaría sus pasos. ¿Y tú cuántas veces te has quedado callado por miedo? ¿Cuántas veces has permitido que otros te definan? Lo que hizo con su silencio fue su mayor lección para el mundo, que la dignidad no se negocia, y que la humildad, cuando se entiende, puede ser más poderosa que el orgullo. La empleada tenía razón, su humildad escondía poder, y ese poder cambió todo. No era una simple empleada, era la prueba viva de que los finales felices no se encuentran, se construyen. Jamás imaginaron esto, pero ella lo logró. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu historia cuando llegue el momento de elegir entre rendirte o levantarte? El día que todo cambió para ella podría ser hoy para ti. Quizás no vivas en una mansión ni tengas una patrona, pero todos enfrentamos nuestras propias formas de humillación, de injusticia, de miedo. La diferencia está en cómo decides responder. ¿Vas a seguir callando? ¿O vas a transformar tu silencio en acción, tu dolor en propósito, y tu historia en poder? La sorpresa de su vida fue descubrir que la venganza más elegante es el éxito. Que el respeto verdadero no se exige, se inspira. Y tú también puedes hacerlo. Todo se reveló para ella el día en que creyó en sí misma, cuando bajaron la guardia, cuando decidió no ser víctima. Su venganza fue perfecta porque fue silenciosa, digna y humana. Así que ahora te pregunto, ¿estás listo para cambiar tu destino? Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete, comparte, quédate cerca. Aquí seguirás encontrando historias que despiertan, que enseñan, que recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando a brillar.